Hola, ¿qué tal, alumnos? Les envío un saludo caluroso a todos ustedes, esperando que hayan pasado unas felices fiestas patrias en compañía de sus familiares y también con la esperanza de poder sobresalir de esta situación adversa, ¿no? De esta manera, jóvenes, vamos a iniciar la clase. El tema que vamos a desarrollar es organografía vegetal. Plantas presentan órganos que se van a encontrar de dos maneras: de un estado vegetativo no reproductivo y de un estado mente reproductivo. La planta presenta órganos vegetativos como el tallo, la raíz, las ramas. Presenta órganos reproductores como la flor. El tema va a estar enfocado principalmente a los órganos vegetativos, lo que vamos a desarrollar dentro del tema o del capítulo de anatomía vegetal de organografía vegetal. Entonces, estudiamos los órganos de la planta. Como ya tenemos conocimiento, no conocimiento, nuestra planta presenta desde su inicio de desarrollo el sistema de raíces, es decir, la raíz. Lo primero que forma la planta en verdad es la raíz, ¿no? Cuando la semilla germina, forma una estructura denominada coleóptero, que lo que hace es primero fijarse al suelo para que la planta tenga independencia, ¿no? Se fija al suelo para absorber nutrientes y posteriormente empieza a elongarse. Esta parte aérea que observan aquí, estos órganos aéreos, conformada por el tallo, las hojas, las ramas, se denomina vástago. El sistema del vástago y el sistema de raíces conforman a los órganos vegetativos de la planta. Por ejemplo, aquí estamos observando, ¿no?, una planta que presenta sus raíces, ¿no? Sus raíces que se encuentran en la parte de la parte debajo de la tierra, debajo del suelo, ¿no? Y en la parte aérea encontramos al tallo, ¿no?, que sostiene a las hojas y a las ramas, ¿no?, que es justamente el componente que observamos en una planta. Aquí tenemos los otros órganos, que son los reproductores. Aquí estamos mostrando, por ejemplo, una flor, ¿no?, con sus diferentes órganos masculinos y femeninos. Entonces empecemos a explorar los órganos vegetativos. Vamos a hablar primero en la hoja. Una hoja está conformado de un tallito o un pedúnculo que lo sostiene. Este pedúnculo es una ramita pequeña que lo sostiene, se denomina peciolo. Pero toda hoja generalmente tiene un peciolo, tiene un tallito que lo sostiene. Y la parte más importante de la hoja es esta parte aplanada, ¿no? Esta forma aplanada de la hoja le permite exponerse al sol, porque en este órgano se va a desarrollar la fotosíntesis. Como evidencia de la fotosíntesis encontramos justamente que la hoja es de color verde, y ese color verde se relaciona con el pigmento fotosintético llamado clorofila. La hoja desarrolla la fotosíntesis como mecanismo para poder producir alimentos, nutrientes, alimentos, proteínas como los glúcidos, como los lípidos, se van a elaborar durante la fotosíntesis. Entonces, miren, la hoja que tiene un tallito llamado peciolo y tiene una parte laminar denominado limbo. Limbo. ¿Qué, profesor? ¿Ese no es la hoja? No, este es el limbo. El limbo, esta parte aplanada se llama limbo. Limbo, parte laminar, no se olviden, ¿no? Peciolo y limbo. Profesor, ¿y estas hojitas de acá? Generalmente en la base de la hoja hay, hay una yema foliar. Siempre, para poder determinar si este órgano es una hoja, vamos a ver que en la base debe haber una yema foliar. Eso recuerden eso, ¿ya? No se olviden. Entonces, ya, una yema foliar, es una hoja, ¿no? Una yema en las axilas, ¿no? En esta axila entre la rama y el tallito que sostiene la hoja, entonces se llama yema. Si aquí hay una yema, significa que aquí está la hoja, ¿no? Entonces, la función más importante de la hoja, ¿cuál es? La fotosíntesis, ¿no? No se olviden eso. A ver, pero ¿qué hay en el interior de una hoja?
Tenemos un corte transversal para poder observar la parte interna de una hoja. En el interior de una hoja se encuentra justamente eh, invadida por células que presentan la clorofila, ¿no? Estas células se denominan parénquimas clorofilianos, ¿no? Parénquimas clorofilianos que desarrollan la fotosíntesis. En la lámina, ¿no? La lámina que está expuesta al sol, ¿no? Se denomina, esa cara se denomina haz. En cambio, la lámina que está en contra, o la cara que está en contra del sol, se denomina embés. Es el haz y el embés. Le menciono esto porque en el haz hay células clorofilianas alargadas, aplanadas, ¿no? Alargadas se denomina en empalizada. En cambio, en el embés hay células clorofilianas, este, ovaladas, ¿no? Ovaladas, o denominan también esponjosas, ¿no? Esponjosas le denominan porque están separadas, en el de acá están casi juntas, ¿no? Pero el de acá están separadas, hay un espacio entre ellos. También en este espacio se almacena gran cantidad de aire, ¿no? En la parte de afuera de la célula se almacena aire, ¿no? Es otra característica que observamos justamente en este lugar. El lugar donde se ubican las células de parénquima clorofiliano se llama mesófilo, ¿no? Entonces, en el mesófilo de la hoja, ¿qué hay? Hay células parenquimales. Pueden ser empalizadas o esponjosas que almacenan aire en su exterior. Ahora, lo que reviste a una hoja se denomina epidermis, ¿no? Esta parte, esta lámina de células, ¿no? Es de color amarillo porque no tiene pigmento fotosintético, no tiene clorofila, ¿no? Son células transparentes, no presentan pigmentos y su función es proteger a la hoja, ¿no? Pero en esta lámina no solamente hay epidermis, sino van a haber células como los estomas, que están conformadas por dos células oclusivas que se separan formando una abertura. Estas aberturas, que observan aquí, formadas por las células oclusivas, van a permitir incorporación de oxígeno y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es importante para la fotosíntesis. ¿Recuerdan eso, no? Se va a incorporar ¿por dónde? Por estos orificios. Estos orificios que se forman por dos células oclusivas, ¿no? Las dos células oclusivas, el espacio que hay en su interior, el orificio, todo conforman los estomas, ¿no? Entonces, en las hojas, ¿qué hay? Profesor, en la hoja hay un orificio formado por las células oclusivas que permiten llevar a cabo el intercambio de gases, ¿no? Ingresa oxígeno y dióxido de carbono y se elimina moléculas de agua. A ese procedimiento de eliminación de moléculas de agua se llama transpiración. Otro dato importante es su morfología, ¿no? ¿Cómo es una hoja? ¿Cómo es la lámina? ¿Cómo son las láminas de las hojas? Pueden ser diversas, ¿no? Los botánicos, los que clasifican a las plantas o los que determinan la especie, ellos utilizan estas formas de hoja para poder determinar cierto tipo de especie. La determinación de las especies en las plantas lo hacen por caracteres morfológicos, ¿no? Forma de la hoja, la forma y el tipo de flores, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes para la clasificación, para determinar cierto tipo de especie. Ok, entonces, una cosa importante que se observa en la hoja es la distribución de los conductos, los tejidos conductores, ¿no? Por aquí pasan los tejidos conductores. Esas venas que observan aquí son tejidos conductores, ¿no? Como pueden observar. La venación en una hoja son tejidos conductores que recorren toda la lámina, ¿no? Miren, unas venas, tejidos conductores. Ahora, le menciono las venas porque hay dos tipos de hojas, ¿no? Una hoja que tiene sus venas paralelas, ¿no? ¿No? Es la que tienen venas paralelas, ¿no? Le llaman paralelinervias, ¿no? O sea, nervios en paralelo. Pero en cambio, hay algunas hojas que presentan una vena principal y después se ramifica. Vena principal y se ramifica, ¿no? Hay venas principales y se ramifica, ¿no? Pero esto es diferente que esto, claro. Lo que pasa es que este es una ramificación, un eje, solamente un eje principal y después se dan ramificaciones. Se llaman reticular pinnado, ¿no? Pinnado, ¿no? Reticular pinnado. En cambio acá no. De un punto sale
varias venas principales, ¿no? Y le llaman reticular palmado. Reticular significa vena principal con venas secundarias. Pinnado significa que está, ¿no? A lo largo salen venas secundarias. Y acá palmado porque hay varias venas principales que forman la palma de nuestras manos, ¿no? Un dato importante, ¿no? También a ver forma, no quiero ahondar mucho en esto, pero es importante también ver la forma, ¿no? La forma de las hojas, ¿no? Hay hojas, por ejemplo, que están hendidas, ¿no? Estas hojas, por ejemplo, están hendidas, ¿no? Se llaman pinnatisectas, ¿no? Pinnatisectas, bueno, cuando son sectas están ya bien partidas, ¿no? Hasta acá, la vena principal. Esta hoja, por ejemplo, se denominaría pinnati lobada, ¿no? Pinnati lobada, ¿no? Pinnati lobada. Cuando están ya bien partidas, se denomina pinnatisectas. Una pinnatisecta, ya, ¿no? Está totalmente dividida, ¿no? O también le llaman pinnadas, ¿no? Son hojas, esta es una hoja. ¿No? ¿Estas no son hojitas? No, todo esto es una hoja. Lo que pasa es que, miren, se ha dividido. Se ha dividido. Todo esto fue una hoja, pero se ha dividido las partes de la hoja. Estas porciones de la hoja se denominan foliolos, para diferenciarlo de la hoja. Ahora, si ustedes, por ejemplo, ustedes van a ver que la yema va a estar acá. Eso significa que definitivamente que esta es una hoja. Si no hay yemas acá, en los foliolos, por lo tanto no son hojas, pues, ¿no? Recuerdan que cuando les mencioné, ¿no? Las yemas van a identificar a una hoja. Siempre en la base de una hoja hay una yema. No se olviden. Ok, acá, mira, acá tenemos a otro tipo de hoja, también, también dividida, ¿no? Se llama palmada, ¿no? Compuesta palmada. Es una hoja, pero que se ha dividido, ¿no? Ok, las hojas que se han dividido o que se dividen se llaman compuestas. Me olvidé decirle, ¿no? Las hojas que se han dividido se llaman compuestas, ¿no? Pero las de acá se han dividido ya, ¿no? Se llaman compuestas. En cambio, la que no se ha dividido todavía se llama simple. Todavía no se ha dividido, todavía no llega a la división, ¿no? Ahora, las hojas pueden ser así, ¿no? Un poquito divididas, lobadas, o también pueden tener varias formas, ¿no? Mira acá, forma, otra forma. Este es, por ejemplo, una hoja, de acuerdo a su forma, se llama, por ejemplo, es una hoja elíptica, ¿no? Una hoja elíptica, ¿no? Esta es una hoja, este, reticular, ¿no? Reticular, una forma, una hoja reticular. Esta es una hoja, por ejemplo, es una hoja que tiene una forma acorazonada, ¿no? Hay formas de hoja, ¿no? Hay términos. La ovada, abobada, ¿no? Hay una variedad de formas de hojas, ¿no? Términos que se utilizan para ver la variedad de hojas, ¿no? Ahora, la disposición también es importante, ¿no? Las hojas pueden estar opuestas como acá, ¿no? Una mirando a la otra. En el mismo punto salen dos hojas, ¿no? Para cada lado. En cambio, otras pueden estar dispuestas en forma de helicoidal, ¿no? Una acá, y después aquí, y después acá, así, ¿no? Helicoidal. Alternada se llama esto, ¿no? Alternada. Alternan uno sobre otro, ¿no? Las hojas también pueden ser diversas en cuanto a al hábitat, al lugar donde se encuentran y a las sustancias que elaboran, ¿no? O sea, la adaptación de las hojas es otro punto importante que tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que utilizan sus hojas para almacenar agua, ¿no? Estas son plantas suculentas. Estas bolitas que ven acá no son el tallo, ¿ah? Sino son hojas, ¿no? Es una planta suculenta de senecio, ¿no? Es una variedad, es una especie de senecio que justamente almacena agua en sus hojas. Y aquí, como sabemos también, hay hojas que tienen una característica importante, ¿no? Tienen una peculiaridad. Por ejemplo, estas hojas de acá, de la cebolla, ¿no? Este no es el tallo, sino el tallo está dentro, mira, este tronquito es el tallo. Todo esto es la hoja, ¿no? Son hojas concéntricas que almacenan sustancias, ¿no? Cierto tipo de sustancias. Y otra característica de las plantas xerofíticas es que han modificado sus hojas para formar espinas, ¿no? Justamente tenemos aquí el grupo de las cactáceas. Y hay hojas que han generado una modificación, ¿no? En cuanto a su coloración, ¿no? Empiezan a colorearse, formando unas hojas típicas, ¿no? Hojas, en esta especie, estas hojas tienen un color rojo, ¿no? Como podemos observar, ¿no? ¿Mm? Ahora el tallo. El tallo es otra característica importante.
El tallo es un órgano conductor,